7 de la mañana, 11 minutos. El doctor Jorge Sosa está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le da, doctor? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. La situación del Consejo de la Judicatura, ¿cuál es la lectura que le damos a este organismo? Bueno, yo creo que como que avanzamos y no avanzamos, ¿verdad? ¿Sí? Especialmente han habido críticas en los últimos días sobre el tema de la interferencia de la justicia, ¿verdad? Por unas cartas que remitió o unos oficios que remitió el doctor Aquiles Rigail sobre algunos procesos, sí, relacionados obviamente con el actual prefecto justamente del Ecuador, de Guayas. El problema en el Ecuador radica justamente en la imparcialidad, en la falta de neutralidad que todavía tiene obviamente el órgano judicial. Y yo creo que teniendo en cuenta que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay principios de Naciones Unidas, realmente el contenido para saber qué hacer no es tan difícil, ¿verdad? Con el tema de lo que es independencia, lo que es imparcialidad. Si estamos frente a un proceso de transformación, no podemos hacer exactamente lo mismo de lo que hizo, se venía haciendo. Sí, efectivamente, aquello que nosotros criticamos. ¿Usted considera que es una injerencia el que se haya pedido algún informe por parte de Aquiles Rigail? Bueno, y no solamente el tema del informe, el tema de la jueza Paola Dávila también fue altamente cuestionada porque se empleó la misma figura que empleaba el Consejo de la Judicatura anterior, es decir, la suspensión inmediata sin derecho a ningún tipo de defensa, obviamente sin derecho a que el juez pueda recurrir, y eso genera una amenaza, tal vez no contra la misma juzgadora porque es separada inmediatamente del cargo, pero genera una amenaza obviamente contra el nuevo justamente juzgador que va a haber comprometido su decisión, dado de que el Consejo de la Judicatura ya emitió efectivamente un comunicado sobre su posición. Yo creo que hay que ser bastante cautos, bastante prudentes. Yo estoy muy de acuerdo con las expresiones del consejero o del vocal Albán, en el sentido de que para mantener la transformación de la justicia no necesitamos interferir, sino que necesitamos es un órgano que comience a transformar bajo los principios de imparcialidad y neutralidad. Y eso significa que al menos dejemos que las vías que se empleen, por ejemplo, para revisar un caso, si ya archivado, sean las vías jurisdiccionales y no las vías administrativas, que es lo que se cuestiona justamente. Es decir, si alguien tiene un cuestionamiento sobre un caso, un afectado, puede presentar un recurso de revisión, puede solicitar tal vez una nulidad de sentencia. Esas son las vías jurisdiccionales que existen actualmente. Y que tienen derecho cualquier ser humano si se siente afectado. Efectivamente. Además que el Consejo de la Judicatura siempre manejó la parte administrativa y no la parte legal. Efectivamente. O sea, si hay problemas sobre los informes de Contraloría, sobre que obviamente no se avanzó o se archivaron procesos, quien debe reclamar es la Procuraduría General del Estado o la Contraloría en su momento. ¿Estamos cayendo en lo mismo, doctor Sosa? Probablemente lo que nos deja la sensación en este momento, la justicia, es que avanzamos en un proceso de transición, pero no salimos todavía de esa caja de Pandora que es emplear los mismos mecanismos del periodo anterior en un proceso de transformación. Es que es imposible transformar la justicia si vamos a emplear los mismos mecanismos. Llámese usted la suspensión inmediata del juez, la carta, el oficio, el memorándum, ¿sí? En el Consejo anterior, Consejo de Judicatura anterior, se evidenciaron una serie de memorándums, ¿verdad?, emitidos por las autoridades disciplinarias que alertaban a los jueces con la posibilidad de ser destituidos en caso de fallar en acciones de protección contra el Estado. Y esos memorándums fueron incluso leídos públicos por el Consejo de la Judicatura, una especie de memorándums de oficio, ¿no? Lo que intentamos es que el juez se sienta seguro, se sienta obviamente libre de que su decisión no va a ser por la vía administrativa revocada, sino que se sienta que efectivamente se van a seguir los procedimientos judiciales y jurisdiccionales que están en la ley sin interferencia, obviamente, de un ente administrativo. ¿Y con qué libertad? Un juez no está actuando con una libertad absoluta hoy en día para una decisión, porque tarde o temprano va a recibir algún llamado de atención, por así decirlo. Bueno, en el caso de la jueza Paola Dávila, por ejemplo, sí, me parece que el mensaje fue exactamente igual que el que teníamos antes, ¿verdad? O sea, si estás dispuesto a hacer esto, sí, yo también estoy dispuesto a hacer exactamente lo mismo.
¿sí? Y si alguien está dispuesto a hacer exactamente lo mismo que lo que se hacía anteriormente, obviamente el proceso de transformación puede verse seriamente afectado, puede verse seriamente contaminado, porque fue efectivamente lo que reclamamos muchos abogados en el libre ejercicio, muchos abogados obviamente del foro de abogados que litigamos, de que las herramientas administrativas del anterior régimen servían justamente para mandar mensajes subliminales, directos o indirectos, pero por cualquier vía es importante, que logre consolidar una posición del juez con respecto a un caso. Y eso obviamente ya es injerencia, ¿no? Claro, injerencia que no la podemos permitir, no se la debe permitir, ni tampoco podemos estar esperando que esta transformación o transición de la parte judicial en el Ecuador se convierta en lo mismo. Sí, yo creo que urge, evidentemente, adelantar el proceso de nombramiento del Consejo de la Judicatura definitivo. Pero para eso también se requiere de un sistema adecuado, porque cuidado, cometemos el error de seguir teniendo el mismo sistema. Bueno, y ya muchos obviamente sabemos, que por ejemplo este Consejo de la Judicatura fue nombrado a dedo. Vamos a decir lo que es, o sea, bueno, fue pero nombrado es una a dedo. Responsabilidad hecha por el Consejo de Sí, Participación de Ciudadana y Control Social, que lo votó la consulta popular. Indudablemente, ¿no? Pero no es a dedo. O sea, a dedo en el sentido de que la elección estuvo en el mandato. Ya, ok. ¿Sí? No en los candidatos. Ya, ojo. okay. ¿Sí? Y obviamente el peso de los candidatos no fue reflejado a través de un concurso pero se le dio la posibilidad público, al Consejo de Participación Ciudadana y Control obviamente. Social. Por eso hay una decisión, digamos, no a dedo, te lo vamos a poner elegante, discrecional. Bueno, pero es lo mismo. En términos, pero hay una decisión del pueblo que le dijo. El mandato, ¿sí?, debe reflejar una decisión, obviamente, del pueblo que avale la transformación y que permita ir hacia obviamente, un proceso definitivo. Es por eso que obviamente estamos en un mecanismo de transición. ¿Cuál debe ser el mecanismo? Bueno, ya estamos a puertas, obviamente. Tengo entendido que en enero ya cesan, obviamente, las funciones del Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Las organizaciones sociales deben involucrarse, pero como actores principales, no como actores secundarios. Los parámetros para fijar el peso de los méritos debe estar claro. ¿Usted cree que se considera que debe existir un Consejo de la Judicatura? Debe desaparecer el Consejo de la Judicatura y quedar como era antes. No lo podemos desaparecer porque está en la Constitución. Busquemos la forma, pero tampoco estamos en la Constitución de la República del Ecuador. ¿De qué ha servido? La mayor parte de los países de habla hispana tienen un consejo. Y sí, incluso pero no como el nuestro. Incluso la Corte Interamericana lo recomienda, pero hay algunas variantes, por ejemplo, que las decisiones, por ejemplo, de destitución de los jueces, dice la Corte, por ejemplo, puedan ser revisadas por un órgano distinto al propio Consejo. Porque si no, no va a haber imparcialidad al momento de revisar las sanciones disciplinarias y se arma un espíritu de cuerpo tal como se armó obviamente en el antiguo Consejo de la Judicatura. O sea, hay algunos parámetros que se tienen que corregir, pero si nosotros empezamos echando mano de las figuras que criticamos, ¿sí? Por ejemplo, los jueces, por ejemplo, destituidos por error inexcusable, todavía no han sido restituidos si el propio Consejo de Participación Ciudadana dijo que la figura era inaplicable, era nula, ¿sí? Pero obviamente todavía no hay una decisión propia, ¿sí?, del propio Consejo de la Judicatura que permita un reintegro en base obviamente a un concepto de reparación integral. Pero de a poco se han ido reintegrando. ¿Cuánto? La doctora Leonor Jiménez, una de ellas. Todavía no está reintegrada. Bueno, pues aquí la entrevisté. Sí, pero no está reintegrada, pero ya está oficialmente porque todavía está litigando, obviamente. No, pero ya terminó son procesos. No, a lo que yo me refiero es que si ya nosotros admitimos que hay errores en la aplicación de ciertas figuras, no es necesario seguir litigando. Obviamente, pero... ¿sí? Sino que en algunos momentos el Estado se puede allanar a las propias violaciones que reconoce para que el proceso de transformación sea un poco más rápido, más transparente. Doctor, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.